Tal, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes 17 de agosto del año 2020. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, yo creo que para nuestra vida cotidiana, que luego pues no reparemos en este tipo de detalles. Ya sé que hoy hubo la difusión de algún video por ahí, parece ser que de manera un poco piratesca, ¿no? De algunos funcionarios panistas recibiendo, bueno, yo creo que el de las ligas se queda muy corto y parece que este es el inicio de muchos videos que vamos a ver por ahí, muchas notas al respecto. Pero vamos a hablar del glifosato antes de que antes de que pase más tiempo, que ha sido pues uno de los factores que han, digamos, utilizados para ver las divisiones que hay al interior de la 4T, pero que independientemente de las divisiones o no que haya dentro del gobierno mexicano, es un tema muy importante por todas las repercusiones que puede tener tanto en términos de salud como en soberanía alimentaria y, por supuesto, en cuestiones económicas. Lo hemos denominado el glifosato, la manzana de la discordia y del cáncer. El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, aun cuando está prohibido en varios países. Tiene un lado amable, eso no hay que negarlo, pero también tiene un lado muy perjudicial, borra pues ahora sí que todo lo amable que pudiera considerársele. Los que defienden su uso lo están porque las semillas genéticamente modificadas con las que se producen pues una gran cantidad de cultivo que consumimos, pues están hechos resistentes a los efectos de este herbicida, es decir, no los daña, con lo que pueden cultivar distintos productos en menor tiempo y muchísimo menor costo. Pero el lado negativo es que el glifosato daña, pues, digamos, con excepción de los organismos genéticamente modificados de las semillas en las que está recomendado su uso, pues daña el agua, daña a todos los seres vivos, daña el suelo, por supuesto a los seres humanos, etcétera. Se le ha asociado fuertemente con el cáncer y de hecho el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo calificó como un probable cancerígeno, es decir, como un probable factor de producción del cáncer. Les decía, el glifosato está prohibido en muchas ciudades, por lo menos en 31 de Estados Unidos y en 7 países, y en otros 18 se le permite solamente de forma parcial, es decir, de una manera controlada. En noviembre de 2019, es decir, del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales impidió la importación de 1,000 toneladas de glifosato con base al principio precautorio del derecho a la salud. Es un principio que establece que ante el desconocimiento del potencial riesgo de una práctica o de una sustancia, esta se debe suspender hasta determinar el peligro que representa. Desde esa fecha, es decir, desde noviembre del año pasado, se ha suspendido las importaciones y se ha recomendado por parte de la Semarnat terminar con su uso. Recientemente, el presidente López Obrador anunció que con ello pues ya se estaría iniciando un proceso que finalizaría en 2024. Algunos han aplaudido esta medida y otros han dicho, por ejemplo, Maderas del Pueblo, que es una medida pues, prácticamente artificial porque en 2024 terminaría este gobierno y pues ya no quedaría ningún compromiso o no habría la garantía de que continuara con el próximo sexenio. En mayo de 2019, sin un poquito antes de noviembre del año pasado, un jurado en Oakland, en el distrito norte de California, concedió una indemnización de más de $2 millones a una pareja de personas de más de 70 años por considerar que el glifosato les había producido cáncer y que la empresa que los producía no les había advertido que podía producirles precisamente este padecimiento. Y se dice que al menos hay 13,400 reclamaciones similares por la asociación que tiene el glifosato con el cáncer. ¿Cuál es la empresa principal productora de glifosato? Es Monsanto, que hace 2 años fue adquirida por la transnacional Bayer, una de las empresas farmacéuticas industriales más grandes a nivel mundial y la cual controla, estoy hablando por ejemplo de Monsanto Bayer, el 90% internacional del mercado de semillas. Imagínense pues, la importancia que tiene para la agroindustria, para la agroecología, pues esta empresa. Aquí, según un texto de Arturo Contreras y Daniel Pastrana que fue publicado en pie de página, el glifosato se empezó a utilizar en México desde 1981 con la llegada de lo que se denominan los agronegocios. La semana pasada
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mejor conocida como SADER, cuyo titular es Víctor Manuel Villalobos, envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto presidencial que establece acciones para programar, coordinar estudios técnicos pues que permitan determinar la seguridad del químico. Entonces, aquí lo vamos a citar textualmente, dice, una vez que haya conclusiones de los estudios, es decir, dan por un hecho que no hay estudios concluyentes, se promoverán reformas a ordenamientos jurídicos que establezcan el uso adecuado o la prohibición del glifosato como sustancia activa y que en caso de que sea prohibido, se desarrolle la tecnología necesaria que permita tanto su sustitución como el aumento de los niveles productivos con miras a lograr la autosuficiencia alimentaria. Hasta ahí dejamos las citas. Bueno, pues este documento, esta iniciativa, pues hizo que en Semarnat, en particular el secretario Víctor Toledo y sus, pues ahora sí que sus colaboradores tronaran y desconocieran los términos del anteproyecto, porque argumentaron que este proyecto no solo no refleja, sino que contradice las instrucciones dadas por el presidente de la República, derivadas de 2 reuniones con los representantes de varias secretarías de Estado, incluida la propia Semarnat, por supuesto, y pues le reclamó al titular de Agricultura, estamos hablando de Víctor Manuel Villalobos, una disculpa pública por usar su nombre sin su consentimiento. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País, el Movimiento Social por la Tierra y otras organizaciones ambientales expresaron por separado su repudio al anteproyecto de este decreto. Ahí es donde vienen otras cosas, ¿no? En un audio filtrado a la prensa, presumiblemente de una reunión de Víctor Toledo con su equipo operativo, se le escucha decir que la suspensión de las importaciones de glifosato causó malestar al interior del gabinete del presidente López Obrador y algunas embajadas. De acuerdo con esa versión, el principal promotor de los agronegocios dentro del gabinete es el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, encargado de acercar la relación con los empresarios al gobierno de la República. Vamos a escuchar parte de este audio, que ustedes lo pueden encontrar completo en YouTube. Ahora regresamos. De la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo. Me han convocado Alfonso Romo a 3 reuniones con Villalobos para presionar para que, porque estuvo el problema del glifosato. Semarnat logró detener la importación de glifosato, que es el principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar, porque la respuesta no solamente de SADER, sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante. Punto número 2, el tema del algodón transgénico también, porque el tema del algodón transgénico que van tratando de hacer la transición, también saltó SADER inmediatamente y hemos tenido que negociar el caso de el caso, digamos, de la producción agroecológica. O sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto. Están en contra incluso hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida, como lo han expresado, por ejemplo. Punto número 2. Hace como 2 meses el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que quería, afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche y en Tabasco, y millas para hacer un gran proyecto de producción lechera en un modelo totalmente de agronegocio. Punto número 3, el caso de la cervecera. Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencernos a 5 secretarías de que apoyaran. Bueno, pues muy, muy reflexivo este audio que filtraron por ahí a la prensa, en el cual se habla, pues, una crítica, a mí me parece muy sana, de lo que pues, el proyecto 4T representa, de la situación actual y de lo que debería de ser. Entonces me parece una muy buena oportunidad, pues ahora sí que para a lo mejor llamar por allí pues alguna reunión de trabajo,
no sé, algo que pudiera pues, un poco armonizar un poco más el proyecto presidencial en el momento. Se ven las luchas dentro del gabinete que hay y también la perspectiva que tiene cada uno de los actores que están precisamente en el gobierno de la República y, por supuesto, en el sector empresarial. Podemos ver que Romo, junto con Villalobos, el secretario, pues ahora sí que de la SADER, habría presionado para que se retire la suspensión, pues obviamente, del uso del glifosato aquí en el país. Aquí hay que decir que cuestionado al respecto en la conferencia diaria de los programas sociales, Villalobos dijo que en el gabinete existen opiniones diferentes y que el presidente López Obrador les ha alentado al diálogo y a la discusión. Creo que lo importante es cerrar filas con el proyecto de la 4T. Reconoció Villalobos que está a favor del uso responsable y monitoreado del glifosato y dijo textualmente, se habla de una agricultura sustentable, para eso tenemos que tener prácticas agrícolas que nos permitan incrementar la producción con el menor daño ambiental posible. Dijo que, y ahí está de acuerdo, por ejemplo, con el Consejo Nacional Agropecuario, que sostiene que el 50% del glifosato se utiliza en el sureste del país y que la prohibición de su uso sin alternativas implicaría dejar de producir más de 76,000 millones de pesos, teniendo un mayor impacto en cultivos como maíz, caña de azúcar, jitomate, frijol y trigo. Entonces dijo, pues ahí dejaríamos de ser menos independientes en términos alimentarios, menos soberanos y crecería muchísimo la dependencia de nosotros. No estamos tan de acuerdo con esa postura ni de Villalobos ni del Consejo Nacional Agropecuario, porque me parece que hay varias alternativas que se pueden utilizar, que las vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, otra de las secretarías de Estado que están involucradas en este diferéndum es precisamente la Secretaría de Economía. Su titular es Graciela Márquez Culín, que ha tratado de desmentir las versiones de que por el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que recordemos acaba de entrar en vigor y que tiene un capítulo sobre productos químicos, pues México se ha dicho por ahí que tiene la obligación de importar este herbicida. Estamos hablando del glifosato. Y la secretaria Graciela Márquez ha dicho que esto no es así, que a la hora de darle permiso hay distintos comités y que pues estas son parte de las unidades sanitarias y fitosanitarias que toma la COFEPRIS. Estamos hablando de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios y la propia Semarnat. Al mismo tiempo, dice la secretaria, nosotros tenemos que probar con nuestros socios comerciales y con la Organización Mundial de Comercio la evidencia científica para restringir el ingreso del glifosato. Dice la secretaria, podemos prohibir lo que queramos, pero tenemos que decir por qué. Y entonces tenemos que tener evidencia científica para prohibirlo. Si no, pues sería una barrera prácticamente técnica y entonces podría haber ahí controversias internacionales. La secretaria también señaló que en términos de aranceles, es decir, la ley aduanera, no tiene ninguna prohibición de importar el glifosato. Dijo ella que actualmente está corriendo el plazo para que la Semarnat proporcione los elementos para comprobar el riesgo que representa su uso para la salud de los mexicanos. Y entonces dice ella que lo que han dialogado con la Semarnat es que se estudie y que se haga un estudio para tener la evidencia de sus efectos, porque al mismo tiempo es una gran ayuda para la producción agrícola. A mí me parece que habría que meterse pues, a la gran cantidad de estudios que han manifestado la relación del glifosato con daños a la salud y daños ambientales, y creo que en la Semarnat tendría suficiente evidencia como parar la importación y prohibir el uso del glifosato en el mediano plazo aquí en nuestro país, porque tampoco pues crean que es tan fácil llegar a un terreno, a una comunidad y decirle a los dueños, pues ahora deje de usar este producto, que ya pues prácticamente están muy acostumbrados a utilizarlo, y también hacerles, pues ahora sí que demostrarles en la práctica que hay alternativas para el uso del glifosato. En el caso del presidente López Obrador, también cuestionado sobre el audio filtrado, primero las crónicas dicen que estaba hiper enojado, después que ya lo reflexionó un poco más y que, por ejemplo, aquí cito a García Soto, después de decir que iba a correr al secretario de la Semarnat, pues lo reflexionó y dijo que no les iba a dar el gusto de correrlo, que lo iba a hacer pues, en otro momento, pero no cuando ellos quisieran, o dejó abierta esa posibilidad y aparentemente pues ya le estaba dando espaldarazos al secretario Víctor Toledo. El hecho es que el presidente dijo que las diferencias al interior de su equipo son normales,
en el gabinete hay libertad, hay discrepancias y no hay un pensamiento único y que se da la libertad para que todos opinen. Y pues también asumió la responsabilidad del resultado final, dijo que al final era el que decidía y no son en este caso los secretarios los responsables de las decisiones, sino que tiene que ser el presidente y que pues él buscaba armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decidir en función de lo que más le conviene al pueblo, supongo refiriéndose pues, al pueblo mexicano. Déjenme traer a colación un artículo recientemente publicado en el periódico La Jornada, se llama Glifosato, Petróleo y Metales Pesados, receta para la obesidad. Este artículo está escrito por Emanuel González Ortega y por Mariela Fuentes Ponce, que son investigadores del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco. Y ahí plantean que en el debate sobre la importación, uso y eventual prohibición del glifosato que hay entre la Semarnat y la SADER, en la que AMLO ya manifestó que su utilización se limitará a partir, digamos, pues, desde ahora hasta 2024, pues dijo dos cosas interesantes, ¿no? Por un lado, que se va a limitar a la producción particular y que no lo iba a utilizar ninguna dependencia federal. Sin embargo, estos investigadores pues, hacen notar que el Estado mexicano en realidad no produce alimentos y que quienes lo hacen son las empresas privadas agroindustriales y los productores pequeños campesinos. Y aquí ellos manifiestan que hace por lo menos 30 años las empresas productoras de agroquímicos presentaron estudios para lograr la aprobación comercial para el uso de glifosato en la agricultura industrial, de varios herbicidas, por ejemplo, basados en el empleo del glifosato. En ellos, es decir, en estos estudios, supuestos estudios, se concluían que pues, estos herbicidas a base de glifosatos eran inocuos o ligeramente tóxicos. Por inocuos me refiero que no producen algún daño y que en dado caso producían uno, pero leve. Las agencias regulatorias y sanitarias de prácticamente todo el mundo descartaron la toxicidad y aprobaron el uso del glifosato como herbicida para la producción de diversos alimentos. Estamos hablando de hace más o menos 20, 30 años atrás. Sin embargo, hoy se sabe que muchas de esas investigaciones fueron dirigidas o manipuladas por las empresas. Por ejemplo, vuelve a salir a la luz pública Monsanto antes de ser comprada por la empresa Bayer. Entonces, dicen estos investigadores, en la agricultura, este químico no se emplea en estado puro. Los herbicidas comerciales son fabricados con entre 36 y 48% de glifosato, agua y destilados de petróleo conocidos como polioxietilamina, llamados POEA, entre otros agentes calificados como inertes o no activos. Para fines de aprobación comercial, usualmente solo se evalúa el ingrediente activo, que es el glifosato en este caso. Aquí es donde viene lo interesante. Escriben, además, la composición comercial de los herbicidas y otros compuestos químicos está envuelta en secretos industriales, por lo que no está permitido que laboratorios independientes investiguen con demasiada profundidad sobre estas sustancias. Recientemente, un estudio realizado a 14 marcas comerciales de herbicidas fabricados con glifosatos encontró que contienen, ojo, metales pesados altamente tóxicos como el arsénico, cobalto, cromo, níquel y plomo. Es decir, además del efecto por sí mismo que puede causar el glifosato, hay metales que también son dañinos a la salud y, bueno, pues a la ecología en general. Imagínense que no se evalúen los daños del arsénico, cobalto, cromo, níquel y plomo en estos herbicidas porque no son el principio activo, pues eso es muy cuestionable. Además, hay que decir que estos metales pesados, se utilizan en niveles muy por encima de lo permitido, por ejemplo, en la Unión Europea. También se documentó que las fórmulas comerciales de los herbicidas, pues, por ejemplo, con destilados de petróleo, metales pesados y glifosato, son entre 3 y 358 veces más tóxicas que el glifosato puro. La sustancia polioxietilamina, la POEA que les comentaba hace un momento, es 3.450 veces más tóxica que el glifosato solo. Y aquí preguntan estos investigadores, ¿sabía la COFEPRIS de este estudio internacional publicado en 2018? También señalan que los metales pesados encontrados en estos herbicidas y el mismo glifosato
han sido clasificados como disruptores hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos compuestos no naturales intervienen o interfieren, más bien dicho, cualquier actividad hormonal y pueden tener efectos en el organismo del sujeto que lo consume o bien en su descendencia o en, digamos, en la colectividad. La investigación a la que hacen alusión estos investigadores documentó que las mezclas comerciales de herbicidas como glifosato provocan actividad perturbadora de las hormonas, aún en concentraciones que son consideradas por debajo de la toxicidad para las células. México, nos recuerdan, es ahora la concurrencia de diversas epidemias. La de COVID-19, que se agrava por la obesidad, 75% de la población padece obesidad en algún grado, y también pues estamos con la pandemia de la diabetes, que hasta 2017 había causado más de 106,000 personas que habían fallecido en nuestro país a causa de esta enfermedad. Es decir, por lo menos hasta ahora, prácticamente el doble de la que ha causado el COVID. Aunque la obesidad es un trastorno multifactorial, por ejemplo, ahí interviene la dieta hipercalórica, la susceptibilidad genética, el cambio en los patrones alimentarios y el sedentarismo, entre otros, existe suficiente evidencia epidemiológica y de toxicología básica para relacionar la exposición a los plaguicidas con altas tasas de sobrepeso en México desde el aspecto de alteración endocrinológica. Y aquí, obviamente, la exposición a los plaguicidas y los herbicidas, pues ahí está el glifosato en uno de los primeros lugares. Otro de los aspectos que mencionan estos investigadores es de que por lo menos 51 estudios internacionales solamente publicados entre 2007 y 2019 relacionan a diversos agroquímicos con la aparición de la obesidad durante el desarrollo y en la edad adulta. Muchas de estas investigaciones se han concentrado en estudiar el efecto de los herbicidas en la salud. Una de ellas, publicada el año pasado, demostró que las afectaciones por el glifosato se manifiestan de manera drástica en la descendencia de la población expuesta al herbicida. Es decir, que nuestros hijos o nietos pueden tener diversas alteraciones a la salud porque ya van, ahora sí que como organismos genéticamente modificados, válgase esta expresión, muy mala expresión de mi parte, pero que la quiero utilizar, pues ahora sí que con fines más esquemáticos. Los daños que se han observado en la segunda y tercera generaciones han sido enfermedad de la próstata en varones, enfermedad del hígado en población general, aparición de tumores y obesidad. Aquí hay que decir que la propuesta desde la agroindustria de sustituir al glifosato con algún otro compuesto no es viable ni es sostenible. Es decir, si ustedes recuerdan lo que mencionaba yo hace rato, pues lo que están diciendo es buscar otra sustancia menos dañina. Pero lo que hay que hacer es no buscar sustancias menos dañinas, sino no dañinas. En este sentido, la producción de alimentos emplea cócteles de químicos. Por ejemplo, en la producción agroindustrial tan altamente, pues no sé, así expandida, digamos, difundida, ¿sí? Pues, por ejemplo, vamos a poner el caso de la frambuesa. Ahí se emplean, fíjense ustedes, lo que se emplean para producir la frambuesa desde el punto de vista agroindustrial. No hablo, por ejemplo, pues desde el punto de vista de producción agroecológica, ni, por ejemplo, de traspatio. Bueno, ahí están, utilizan herbicidas, el diurón, paraquat y glifosato. El paraquat es otra sustancia que tela, habría que también investigarla. Insecticidas, ya llevamos dos, herbicidas e insecticidas. Insecticidas, el carbamilo, imidacloprid y el malatión, que también son sustancias muy tóxicas y también se utilizan fungicidas. Es decir, ya llevamos un cóctel de 3, herbicidas, insecticidas y fungicidas. En el último caso de esto sería el captan. No hay información científica sobre las interacciones, bien sea sobre sinergia, es decir, que se multipliquen unas a otras, o bien nada más aditivas, es decir, que se sumen los efectos de unas sustancias con las otras, de estas mezclas de químicos en los organismos. Tampoco tenemos información desde una perspectiva epidemiológica sobre la posible sumatoria de afectaciones a la salud de los ecosistemas y de las personas por la mezcla de químicos que comen y beben. Se han reportado en diversos países, en estudios que han hecho, por ejemplo, con fuentes de agua, que niños ya tienen ciertos niveles de sustancias en su organismo. Por lo tanto, y acorde con estos investigadores, por supuesto se necesita proponer un nuevo modelo desde la base comunitaria.
la salud y el buen vivir de las personas, la preservación del ambiente y la diversidad biológica. ¿A usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y vamos a traer nuevamente la versión del doctor Víctor Toledo, la operación glifosato, más allá del espionaje. Ahora volvemos.